Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, el segundo video de la guía, perdón, el primero viendo ejercicios eh, puntuales de la guía. Vamos a comenzar en este video viendo el ejercicio 1.1 de ejercicios con R de la guía, que les dice que el objetivo de este ejercicio es ilustrar, comprobar los conceptos clave detrás de las pruebas de hipótesis, es decir, el nivel de confianza, el error de tipo 1, el nivel de significancia alfa, ¿sí? Acá en este caso llamamos nivel de confianza a 1 menos alfa y nivel de significancia a alfa. Algunos hacen la diferencia y dicen que alfa es el coeficiente de significancia, o creo que algo así como el coeficiente de confianza o la confianza del test, y que el nivel es en tanto por ciento, ¿sí? Esto multiplicado por 100, porque esto es una probabilidad. Esto es una probabilidad que va de 0 a 1 y esto es una probabilidad que va de 0 a 1. Como dijimos, para mí, para fines prácticos, no voy a hacer distinción. Pueden llamar nivel de confianza al 1 menos alfa y nivel de significancia o la significancia del test al alfa, ¿sí? Que recuerden que la significancia es la probabilidad de cometer error de tipo 1, ¿sí? ¿Qué es esto? Y también vamos a ilustrar lo que es el error de tipo 2 y la potencia del test, ¿sí? El error de tipo 2 es cuando yo no rechazo la nula y la nula es falsa, ¿sí? Es un error. Y la potencia es 1 menos beta, 1 menos la probabilidad de error de tipo 2, que es todas las veces que yo rechazo la nula correctamente, siendo falsa, ¿sí? O sea, rechazo la nula siendo falsa, por lo tanto, acierto, es la potencia. Bueno, eso vamos a ilustrar bien con el ejercicio este. Entonces, en este caso nos centramos en la prueba sobre el valor de la media. ¿Sí? Vamos a hacer un test de medias sobre la media poblacional, una prueba de hipótesis. Bueno, el ejercicio les da el siguiente proceso generador de datos, DGP, del cual se extraen 20 muestras, perdón, se extraen muestras aleatorias de tamaño 20, ¿no? Tamaño 20. N, el tamaño muestral 20, U, el error que viene de una normal con media 0 y varianza 9 o desvío estándar 3. Y fíjense que les da un DGP, digamos la parte del DGP que genera I, que es una media mu más el error que generaron acá que tiene media 0. Entonces, como tiene media 0 el error, ustedes saben que mu es la media de I, ¿sí? Ya que los desvíos respecto de la media suman 0. Entonces, con esta estructura se pide para un valor verdadero de mu, ¿sí? Un valor poblacional, un valor de la población de mu igual a 5, y una prueba bilateral del 95% con la hipótesis nula verdadera. Ven que la hipótesis nula acá, H0, es justamente mu igual a 5, o sea que coincide con la media poblacional, ¿sí? Les pide que aproximen el nivel de significancia y el de confianza con un bucle de 1000 iteraciones y semillas 1, 2, 3, semilla 1, 2, 3, perdón, 2, 3, 4. Es decir, fijando setSeed, bueno, acá está mal, sí, por eso me confundí. SetSeed acá pone 1, 2, 3 y acá pone 2, 3, 4, pero en el R yo utilicé 2, 3, 4, ¿sí? O sea que utilicen 2, 3, 4 como está en el script. Bueno, después de eso dice comprueben que el histograma de estadísticos T simulados ajusta la distribución T teórica que se espera a priori para dicho estadístico. Bueno, esto es parecido a lo que hicimos para la distribución estandarizada en la guía previa, ¿no? O sea que eso no es nada nuevo, es para ver que el estadístico T bajo la hipótesis nula verdadera, ¿sí? Acuérdense que esto es distinto. En la guía pasada vimos cómo se distribuye el estadístico T, que era agarrar las medias muestrales y estandarizarlas, es decir, restarles la verdadera media, ¿sí? Y dividir por el error estándar. Que en este caso es lo mismo, pero solo porque la hipótesis nula es verdadera.
porque este ya no es el estadístico T no definido como las medias muestrales estandarizadas, sino que estamos graficando el estadístico de prueba. Estamos generando el estadístico de prueba y lo graficamos en un histograma. Y justo porque lo construimos bajo la hipótesis nula al estadístico de prueba, ¿no? Lo construimos bajo la hipótesis nula verdadera, entonces se cumple que se distribuye T-student. Y es lo que vimos, lo que veíamos lo que veíamos en la clase, ¿no? En la teoría, que en la teoría de pruebas de hipótesis. O sea que es lo que decíamos acá, el estadístico de prueba, el de prueba, cuando mu sub 0, que es la hipótesis, es verdadera, ¿sí? En este caso dijimos que es 5 y la media poblacional es 5, entonces se cumple que este estadístico de prueba esté student. Ahora, si la hipótesis nula mu sub 0 no fuese verdadera, es decir, acá, en vez de tener en la hipótesis nula, en vez del 5 tendríamos el 3, por ejemplo, que es el ejercicio que viene, que decimos que mu sub 0 dice que mu es 3, no es verdadera, ¿sí? Entonces ya este estadístico de prueba no tiene que distribuirse de student, no se cumpliría la teoría, ¿sí? Sencillamente porque mu sub 0 ya es falsa, ¿sí? No es igual a la verdadera, ni aproximadamente es parecida a la verdadera. Bien, entonces, bueno, dado el ítem A, vamos a hacerlo en el R. Entonces, en primera medida, tenemos que generar los datos, ¿sí? Con un tamaño muestral de 20, n igual a 20, T crítico. Del T crítico nos pedía un intervalo de confianza del 95, perdón, una prueba bilateral del 95% de confianza, ¿sí? Entonces, el T crítico lo tenemos que calcular, como sabemos, con el comando Qt, el cuantil de la T-student, para n-1 grado de libertad, que acumule a 975, es decir, 2,5% de cada lado. Acuérdense que eso es necesario para el bilateral, ¿sí? Tengo alfa sobre 2 y alfa sobre 2, 0,5, 0,05 sobre 2 y 0,05 sobre 2, es decir, 0,025 de cada lado. O sea que el cuantil, este T crítico, ¿sí? Tiene que acumular hasta acá toda esta área que está debajo de esta curva, desde el menos infinito hasta el T crítico, tiene que acumular para un 95%, tiene que acumular 0,975. ¿Sí? Esto. O sea, me queda 2,5 de este lado y de este lado lo mismo. Como pongo el T crítico este como negativo acá y para allá también acumulo 2,5% de probabilidad o 0,025, ¿sí? Tengo multiplicado por 2 el 5%, 0,05. Bueno, esto es igual que los intervalos de confianza, ¿no? Entonces corro eso y tengo el T crítico para ver cuánto me dio. 2,09. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Como les pide el ejercicio que para un valor verdadero de mus igual a 5, es decir, que tenemos que generar i con mu igual a 5, ¿sí? Una media igual a 5. Y una hipótesis nula para este test del 95%, que también sea muy igual a 5, o sea, verdadera, aproxima el nivel de significancia y el de confianza utilizando un bucle. Bueno, lo que tenemos que hacer es generar en muestras repetidas, con cada muestra, hacer la prueba de hipótesis, ¿sí? Con las 1000 muestras que nos pide que hagamos, hay que hacer las 1000 muestras, 1000 medias, 1000 test de hipótesis, para ver si este nivel de significancia y este nivel de confianza utilizado, el teórico este 95%, nivel de confianza del 95% y el nivel de significancia del 5%, se cumple. Es decir, como decíamos acá arriba, estamos
ilustrando, comprobando los conceptos clave detrás de las pruebas de hipótesis, los conceptos teóricos, ¿sí? Acá queremos ver que realmente se cumple, que el 95% de las veces la prueba de hipótesis va a no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Correctamente porque es verdadera. Y el 5% de las veces va a rechazar la nula erróneamente porque la nula es verdadera. Si la nula vemos que es igual a 5, como va a ser la media verdadera, que va a ir acá. ¿Está? Entonces tenemos que mostrar eso, que realmente se cumple eso, el error de tipo 1, la probabilidad de error de tipo 1 y el nivel de confianza, que es una probabilidad también. Bueno, entonces voy a guardar los estadísticos de prueba. Para hacer el test necesito el estadístico de prueba para comparar con el t crítico, que tengo acá arriba de 2,09. Entonces, la idea va a ser, en el bucle, generar 1000 muestras y guardar los estadísticos de prueba acá para ver después si supera o no supera el t crítico en valor absoluto. O sea que si el estadístico de prueba en valor absoluto supera o no el t crítico, que es la regla de rechazo que teníamos acá, ¿sí? Y decir entonces si rechazo o no rechazo y ver cuántas veces rechazo y cuántas veces no rechazo. Y ver la proporción de veces sobre esas 1000 muestras para ver si se cumple el 95% o el 5% de confianza y significancia respectivamente. Bueno, si corremos ahí donde vamos a guardar los estadísticos, fíjense después el bucle. El bucle tiene adentro, acá está lo que les decía, tiene que poner muy igual a 5, ¿sí? Lo mismo que la hipótesis nula. Entonces van a generar en el bucle el error, como les dio, i igual a 5 más u, ¿sí? Con cada muestra. Calculan la media con esa muestra y luego el error estándar de la media, ¿sí? Eso es necesario para hacer la prueba T, el estadístico de prueba, ¿sí? Como siempre, esto es igual que hacíamos siempre. Y luego el estadístico T, donde ahí sí lo guardan el estadístico T en este objeto, lo guardan con el índice i, como siempre hacemos para guardar. Pero fíjense cómo va a estar el estadístico de prueba. Es la media de i menos la hipótesis, ¿sí? La hipótesis nula, que como vimos era verdadera, es decir, que es igual a la media. Solo en este caso, cuando pongo hipótesis verdadera coincidente con la verdadera media, existe, o sea, estoy en el mundo de las t-student, del nivel de confianza y del nivel de significancia teóricos. Cuando yo me voy y no se cumple que la hipótesis sea igual a la media, ¿sí? Ahí ya no se cumple la t-student, ya no se va a cumplir el nivel de confianza teórico, ni se va a cumplir el nivel de significancia, obviamente, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a mostrar ahora y quiero que ustedes entiendan. Bueno, hacemos el bucle, generamos los 1000 estadísticos de prueba, 1000 estadísticos de prueba t-student acá, ¿sí? Y luego le aplicamos la regla de rechazo. Entonces le llamo un objeto nuevo rechazo igual al valor absoluto de esos 1000 estadísticos de prueba, ¿sí? Valor absoluto de esos estadísticos de prueba. Acuérdense que esto tiene sentido como regla de rechazo en el test bilateral. En el unilateral ya no va a valor absoluto. Esta es la función para tomar valor absoluto. O sea que todo lo que sea negativo acá se vuelve positivo, ¿sí? Y lo positivo queda positivo. Entonces, si en valor absoluto cada estadístico t es mayor al t crítico, entonces rechazo la hipótesis, ¿sí? Fíjense que esto voy a copiar acá o voy a correr solamente rechazo, van a ver lo que tiene. Falso y verdadero. Casi todo falso porque no rechazo, solamente rechazo alguno, como acá hay dos puntos, true, true, que rechazo true. Entonces, si se cumple esto, el R, como antes, como habíamos visto antes, dice verdadero. Si no se cumple, falso. Lo bueno es que si bien estas son palabras para el R, ¿sí? Estas también son, como vimos con el intervalo de confianza, esto vale 0 y el true vale 1. Por lo tanto, yo puedo sumar y promediar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a promediar
ese vector de verdaderos y falsos para ver qué proporción de unos, o sea, qué proporción de verdaderos hay. Acuérdense que si yo promedio una variable binaria, si promedio una variable binaria, obtengo la proporción de unos. Y eso le llamo nivel de significancia. Acuérdense, ¿qué es el nivel de significancia? Es la probabilidad de cometer error de tipo 1. Rechazar la nula cuando ésta es verdadera, ¿sí? Vemos, a ver, ¿cuánto me salió en una simulación de 1000 muestras? 0.048. ¿Cuál es el teórico, el nivel de significancia teórico con el cual construimos el test? 0.05. Como ven, esta es una aproximación, ¿sí? Ya bastante buena con mil iteraciones, ¿sí? Y el no rechazo es simplemente el inverso, o sea, podría ser directamente al revés, o sea, hago al revés de esto, ¿sí? Pero podría ser directamente el nivel de confianza como 1 menos la probabilidad de el nivel de significancia, ¿no? 1 menos eso, pero bueno, para hacerlo de la misma forma que hicimos el nivel de significancia, hago valor absoluto de los 1000 estadísticos T menor o igual al T crítico, ¿sí? Ahí no rechazo. Tomo el promedio de ese elemento no rechazo para ver qué proporción de veces no rechazo. Y sí o sí me tiene que dar igual a 1 menos 0.048, ¿sí? Este 0.952 es 1 menos, podría haber puesto 1 menos le había llamado nivel de significancia, niv.signif, ¿sí? No, signif no. Creo que está bien ahí. No, no está bien. Voy a copiar nivel de significancia. 1 menos 0,952. ¿Ven? Es lo mismo. Acá lo hice paso a paso igual. Pero esto siempre es así, ¿no? El nivel de confianza es 1 menos el nivel de significancia y viceversa. Bueno, entonces ven, y el teórico, el nivel de confianza teórico es 0.95. Y esto me dio muy parecido ya. Es decir, que se cumple lo que dice la teoría. Todo esto es para que ustedes vean en forma más palpable qué dice la teoría. ¿Sí? En muestras repetidas hago muchas veces el test al 95%, y eso qué significa que va a haber un 95% de veces que voy a acertar y un 5% que voy a no acertar. Cuando estoy en este contexto de cuando la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? Entonces existe el nivel de confianza, el nivel de significancia. ¿Está? Ahora vamos a ver en el punto B qué pasa cuando no existe, o sea, perdón, no se cumple la hipótesis nula, ¿sí? Ya no existe el nivel de confianza, sino la potencia del test, que es el equivalente. El nivel de confianza es las veces que yo acierto, no rechazo la nula cuando es verdadera. La potencia del test es el acierto, acertar en el otro escenario. Rechazo la nula cuando es falsa, ¿sí? Eso es la potencia. Y la potencia también, como máximo valor, tiene 1, que es probabilidad 1. Siempre rechazo correctamente, ¿sí? En el test. Pero puede ser menor a 1 la potencia, puede ser 0.50, 0.5, 0.8, 0.1, 0 puede ser la potencia. O sea, voy a que puede ser haber un escenario muy malo de un test que no logra acertar. Eso puede ser un caso extremo de imprecisión. Bueno, eso ya en materia esperen, creo que me faltó un gráfico. Para graficar esta situación, graficamos primero el histograma de todos los estadísticos T. Acá. Graficamos el histograma de todos. Luego le ponemos un point de esos estadísticos T con la densidad T-student. Ven que hago un dt, densidad T-student,
a esos mismos estadísticos que hice el histograma, hacia acá arriba, ¿sí? Y le grafico la densidad para que vean que realmente ajusto una T de student muy bien el histograma, ¿sí? Y acá le agrego los valores T críticos, el T crítico positivo y el T crítico negativo, ¿ve? Las dos barritas. Y acá ven los puntitos azules a la derecha del 2 y a la izquierda del menos 2, 2,09 sería, son los puntos que me generan este valor de 4,8%, 0,048. Es la proporción de casos que, en los que me equivoco, ¿sí? Siendo la nula verdadera, realmente los estadísticos de prueba vienen de la T-student teórica, porque la nula es verdadera, pero yo la rechazo como falsa y me equivoco, ¿sí? Y esto es lo que ustedes pueden jugar con el nivel de confianza. Si en vez de un nivel de confianza del 95%, ustedes piden uno del 99%, ¿qué es lo que cambian? Acuérdense, ¿qué maneja el nivel de confianza del test? El T crítico, ¿sí? El T crítico. Cambiando el T crítico a 0,995, ¿sí? 995 es 0,5% un lado y 0,5% del otro. Entonces, un lado y el otro les dan 99% de confianza. ¿Qué van a hacer? Estos T críticos van a ser más grandes, ¿sí? Y van a tener un nivel de confianza del 99%. Hagan el ejercicio. Pídanle un 99% acá, en vez de 95, con un 99,5 acá, ¿sí? Y hagan todo el ejercicio de vuelta. Van a encontrar que van a aproximar esto. Debería ser cercano a 0,01 y esto debería ser cercano a 0,99, ¿sí? Y listo, o sea, con el T crítico es lo que gobierna el nivel de confianza, o el nivel de confianza que yo elijo gobierna, ¿no? el T crítico que uso. Pero básicamente así yo manejo con el T crítico lo que yo le pido para rechazar o no la nula. Si yo me quiero equivocar menos, elevo el nivel de confianza y elevo el T crítico, ¿sí? En valor absoluto. Bueno, sigamos con el punto B. El punto B nos dice, ahora para un valor de mu igual a 5, igual que antes, la mu verdadera, la media verdadera es 5, y una prueba bilateral del 95 igual a la otra, pero ahora con H0, la nula, hipótesis nula, falsa, mu igual a 3. Aproxime la probabilidad de cometer error de tipo 1 y la potencia. ¿Se dan cuenta? Cuando la nula es falsa, yo ya sé que no existe el nivel de confianza y la significancia, sino el error de tipo 2, perdón, acá está mal. Acá es error de tipo 2, error de tipo 2, ¿sí? No rechazar siendo falsa, ese es el error de tipo 2. Y la potencia está bien, que es la inversa, 1 menos la probabilidad de cometer error de tipo 2. Utilizando un bucle de 1000 igual que antes, la misma semilla, y también hacer el histograma de los estadísticos T, para ahora ver que no siguen una T-student, ¿sí? Los estadísticos de prueba, porque ya están construidos bajo una nula falsa. Bueno, el B, fíjense que es lo mismo, genero el estadístico ahora, pero le llamo falsa con la H0 falsa. Objeto vacío donde guardo los estadísticos de prueba. Pongo el set zip. Ahora la diferencia es que todo esto es igual, lo único que cambia es la hipótesis nula que yo pongo. Acuérdense, yo en la práctica no conozco mu verdadero de la población, no conozco este 5. No lo conozco, lo puedo estimar y puedo hipotetizar si es igual a algo. Y con mi estimación que me da, puedo contrastar esa hipótesis, ¿sí? Y decir, ¿es buena es buena la hipótesis? No la rechazo. ¿Es mala? La rechazo, ¿sí? Bien, es todo igual menos esta hipótesis de 3. Y hago rechazo de vuelta, veo cuántas veces rechaza el test,
esto me va a generar, ahora el rechazo es lo correcto, ¿no? Si la hipótesis es falsa, lo correcto es rechazarla. Entonces, esto me va a dar la potencia del test, ¿sí? La cantidad de veces de rechazo y luego hago el promedio de todos esos rechazos para ver la potencia, que es la proporción de veces que yo rechacé de estas 1000 muestras. De las 1000 muestras, la potencia es 0.807, ¿sí? Eso me da la potencia. Ven que es un número entre 0 y 1, en principio. Y el no rechazo, obviamente, es la inversa de eso. Las veces que no rechazo, le tomo promedio a esa cantidad de veces que no rechazo y eso me tiene que dar el error o la probabilidad de cometer error de tipo 2, ¿sí? Es 1 menos 0,807, que me da 0.193, ¿sí? Esa es la probabilidad de cometer error de tipo 2 cuando en un contexto como este. Está bueno porque vean cómo este test T acierta en un 80% más o menos y erra en un 20% cuando testeo, cuando la verdadera media es 5 y yo la hipotetizo como 3, ¿sí? O sea, un conjunto importante de muestras de este tamaño, 20, n igual a 20, ¿no? N igual a 20. Conjunto de pruebas con un tamaño muestral de ese tamaño, yo voy a, y este test de hipótesis al 95%, yo voy a acertar 80% de veces y errar 20% de veces al rechazar correctamente, rechazando correctamente el 80%, no rechazando incorrectamente la nula en un 20%, ¿sí? O sea, en este contexto va a pasar eso. Ahora, yo cambio cualquier parámetro, y cualquier parámetro es el tamaño muestral, el desvío estándar este, ¿sí? Cambio la media de I o cambio la hipótesis, el valor hipotetizado, y esto me cambia la potencia, me cambia el error, la probabilidad de error tipo 2, ¿sí? Eso cambia. Es relativo a todos esos valores. Hagan la prueba, jueguen con el código, cámbienlo, piensen de la teoría que está pasando, ¿sí? Tiene que ver esto con la precisión de los estimadores. A mayor precisión, un test siempre rechaza mejor. ¿Por qué? Porque estimo mejor, con menos error muestral. Por lo tanto, me equivoco menos al rechazar o no rechazar, ¿sí? Bien, entonces, hecho esto, vamos a graficar esto que está bueno. Gráfico, fíjense lo que es el gráfico para, voy a agrandar un poquito esto, el gráfico de este histograma. Ven que ya no es ni siquiera simétrico esto, ni se centra en cero para nada, ¿sí? Piensen esto, como tarea piensen por qué esto es positivo. Tiene que ver con la diferencia entre este 3 y este 5. ¿Sí? En cómo construyo. Esto, la media de I, acuérdense que es un estimador de 5, un estimador insesgado de 5. O sea que en promedio esto da 5. 5 menos 3 es positivo, ¿sí? Entonces los estadísticos T son positivos, ¿sí? Piensen como tarea cómo sería al revés, si esto es mayor a 5, ¿sí? Bueno, ya no se centra en cero, no, esto no es simétrico, o sea, esto tiene muy mala pinta, ¿no? No es una T de student, para nada. Ya lo sé porque yo sé que la potencia, digo, la hipótesis es falsa, ¿no? Le agregamos entonces ahora la densidad no, T-student. Miren, nada que ver. La T-student para estos valores que salieron del estadístico de prueba es esta línea roja. Es la cola derecha, positiva, nada más. Un pedazo de la cola positiva de la T-student, ¿sí? Y nada más. Si yo le agrego las dos líneas de rechazo, obtengo, bueno, en realidad una, acá, este 2 y pico, es la zona de rechazo. Se dan cuenta que esto está bueno porque todos los valores, los puntos rojos que caen a la derecha, de la zona de rechazo, son los que yo estoy rechazando la nula correctamente, ¿sí? Porque la nula es falsa. Y los rojos que están a la izquierda de la zona de rechazo son los que me están generando el 20% que no rechazo, ¿sí? No rechazo incorrectamente, ¿no? Porque no rechazo y la nula es falsa, tendría que rechazar.
Entonces, este es el 20% de los puntos y lo que están a la derecha del 2,09 son el 80% de los puntos. Perdón, esto dije que era el 20%, ¿no? Esto que están a la izquierda del 2. Y estos a la derecha son el 80%. Esto que sacamos, 80 y 20 aproximado que sacamos acá, ¿no? 19,3 era y 80,7. Bueno. Y es ahora lo mismo, pero este mejor todavía porque comparo la distribución esta que hice antes, pero con la densidad, ¿sí? Completa, ¿sí? Esta es la línea roja que tenía antes, pero ahora le agrego lo que debería ser, lo que la teoría está usando para comparar, que es la t-student completa. Acá simplemente grafico la t-student teórica que debería seguir los estadísticos de prueba si la nula es verdadera, ¿no? Lo cual acá no se cumple, pero es lo que estaría detrás. ¿Ven? Ven que si fuese nula la nula fuese verdadera, debería seguir esta línea azul, esta y esta, que coincide justo con esta partecita. Pero en realidad está siguiendo esta porque no es verdadera la nula. Entonces el estadístico de prueba, construido bajo la nula, no se distribuye t-student, ¿sí? Se distribuye con este histograma que tiene otra distribución, nada que ver con la t-student. ¿Está? Pero lo importante es que vean eso. La potencia la dan la proporción de todos estos puntos que caen a la derecha de la zona de rechazo, que yo rechazo correctamente. El error de tipo 2, la probabilidad de error de tipo 2 la da todos estos puntos a la izquierda de la zona del límite de rechazo, ¿sí? En los que yo no rechazo incorrectamente el error. ¿Está? Bueno, les dejo estos ejercicios de tarea, el punto C y el punto D, les dejo de práctica de tarea porque justamente tiene que ver con esto de ir cambiando cosas, ir jugando con el código. El punto C es repita lo realizado en el ítem B, acá, con la potencia y el error de tipo 2, pero para mu igual a 8, siendo la nula igual a 3. ¿Qué concluye? Bueno, ahí tienen que ver qué cambió respecto al punto B, ¿no? Y lo mismo acá que en el B, pero con n igual a 100 en vez de n igual a 20. Aumento el tamaño muestral. ¿Qué concluye? Bueno, de vuelta, ¿qué cambió respecto al punto B? Bueno, lo dejamos acá y hasta el próximo video.